El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades eternas con Humberto Canción. Padre, nos da mucha alegría, mucho gozo profundo en nuestro corazón el poder estar aquí cada mañana buscando tu presencia. No es una carga venir ante aquel que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Muchísimas gracias. Tu palabra enseña que tú andas buscando adoradores, y alguien que adora es alguien que está agradecido contigo. Ayúdanos a tener un corazón agradecido contigo. Si podemos mirar es gracias a ti, si podemos caminar es gracias a ti, si podemos tener un dispositivo móvil a través del cual podemos conectarnos y disfrutar de tu palabra es gracias a ti. Gracias por todo lo que haces, amado. Solo tenemos gratitud en nuestro corazón. Gracias por la paciencia y la misericordia que has tenido con nosotros, porque reconocemos que a veces te fallamos, pero aunque muchas veces hemos sido infieles contigo, tú te mantienes fiel por el gran amor que tú nos tienes a nosotros. Muchas gracias. Gracias por esa invitación que nos extiendes cada día cuando nos dices, venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estás allí incluso para ayudarnos. Estás ahí para enseñarnos el camino. Gracias por haber dejado a tu Espíritu Santo para que estuviera con nosotros siempre. No los dejaré huérfanos. Fue lo que le dijiste a tus apóstoles. La presencia del Padre estará con ustedes siempre ahora en la persona del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos consuela, eres el consolador, eres el que nos guías a toda verdad, eres el que nos motivas cada mañana y despiertas nuestro espíritu para poder conectarnos con el Padre. Eres tú el que intercedes, Espíritu Santo, por nosotros ante el Padre, porque nosotros no sabemos orar como conviene y no quisiéramos aprender a orar, sino que seas tú el que ores e intercedas a través de nuestras vidas, porque eres tú el que sabes hacerlo. Este es tu ministerio. Amado, muchísimas gracias. Gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada anciano que también despiertas e inquietas cada mañana para venir a buscar tu presencia. Qué bueno no buscarte solo durante una semana santa, sino buscarte todos los días de nuestra vida, y es lo que más anhelamos. Que todos los días, Señor, tú seas lo más importante en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por enseñarnos que al conocer tu verdad, nosotros podemos ser verdaderamente libres.
Gracias por dejarnos conocer que tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, amado. Gracias por cada palabra salida de tus labios, amado Jesús, porque en cada una de esas palabras encontramos vida y vida en abundancia. Gracias por darnos la fuerza para perseverar. Gracias por no dejar que desmayemos cuando decimos que ya no podemos más. Viene tu palabra y nos dices: no temas, yo te ayudo. Gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que harás, gracias por todo lo que seguirás haciendo, nos dices en tu palabra. Y queremos ser obedientes a eso. Nos dice que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, y que las demás cosas van a ser añadidas. Muchos de los que nos congregamos aquí tal vez tenemos peticiones de oración y cosas que anhelamos que tú hagas, milagros que requerimos, obres con urgencia en nosotros. Y tú prometes a través de tu palabra que si buscamos primero tu reino y tu justicia, esas cosas van a ser añadidas. Es como tú diciéndonos: ustedes no tienen que preocuparse absolutamente de nada. Yo me encargaré de suplir sus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Ustedes lo único que tienen que hacer es buscar el reino. Y a eso hemos venido, Señor. Que tu reino, que tu gobierno venga. Queremos ser gobernados por ti. No gobernados por nuestras propias emociones, no gobernados por nuestra naturaleza carnal, no gobernados por lo que dice el mundo, por lo que el enemigo nos dice, sino que seas tú el que gobiernes. Queremos someternos a tus leyes, hacer tu voluntad, amado Dios, y que tú seas el único rey de ese reino. A ti queremos servirte. A ti queremos obedecerte, a ti queremos amarte con todo el corazón. Nuestras vidas están a tus pies como sacrificio vivo, amado. Tómanos en tus manos y haz esa vasija de honra que has empezado a hacer en cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí. Podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu dulce amor, podemos sentir tu paz. Gracias, amado. Toma el control de este espacio. Tú eres el pastor de este ministerio. Y no pretendemos tomar la gloria que solo a ti te pertenece. Tú fuiste, amado Dios, quien diste la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos venido a adorar al Creador, a exaltar tu grandeza, tu majestad, tu señorío, tu santidad. Gracias. Gracias con todo el corazón por estar aquí, amado. Gracias por todo lo que vas a ministrar a nuestras vidas a través de tu palabra. Permite, mi Dios, que podamos tener un corazón dispuesto para ti. Nuestras vidas te pertenecen. Gracias, Padre. Arrojamos las coronas a tus pies, porque el único digno de ser alabado y exaltado eres tú. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Qué bueno y maravilloso es nuestro Dios. Familia preciosa, el Señor me los bendiga, me los proteja y me los guarde siempre donde quiera que ustedes vayan. Sean bendecidos en su entrar, sean bendecidos en su salir. Que Dios bendiga su arteza, su canasta, que Dios guarde y proteja la vida de sus hijos. El Señor sea muro de fuego alrededor de cada uno de ustedes. El Señor los esculpa o los grabe en sus manos benditas, para que de allí nadie pueda arrebatarlos. Ustedes son bendecidos del Señor. Que nunca falte la provisión. Que el Señor obre de una manera sobrenatural, y que esa respuesta que han estado esperando pueda venir. Y si no llega en el tiempo que hemos estado esperando, que el Señor nos dé la paciencia para no desmayar en la fe y seguir confiando en que Él no llega antes, no llega después, sino que llega en el momento justo. Pido que la gracia de Dios se derrame sobre cada uno de ustedes. Son nación santa, ustedes son pueblo adquirido por Dios, son amados, son benditos del Señor, son bienaventurados. Que lo que ustedes hagan y emprendan, el Señor lo prospere. El Señor les haga 1000 veces más de lo que ustedes son ahora. Que el Señor los coloque como cabeza siempre, que nunca sean cola. Son benditos del Señor. Gracias por estar allí con nosotros. El Señor los bendiga de una manera muy especial, y vamos a disponernos todos a recibir.
su santa y bendita palabra. Ayúdenos, por favor, a compartir. Recuerdo cuando había mucha necesidad en mi corazón de escuchar un mensaje, cuánto hubiese dado yo porque alguien me hubiera hablado de Jesús. Pero no fue así. Nosotros sí podemos cambiar la historia. Hay gente allá afuera, hay gente en nuestro círculo social de amigos, muchos de ellos familiares nuestros, que tal vez hoy se levantaron desesperanzados sin saber qué hacer. Invítales para que ellos también sean saciados de este pan nuestro de cada día que el Señor nos comparte. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, Él no se los comió, ni le dijo a sus discípulos, cómanselos. Él dijo, repartan con la multitud. Por favor, repartamos a la multitud hambrienta la palabra del Señor, el pan de vida. No dejemos de compartir, no nos cansemos de sembrar la semilla de la palabra, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y que la meta sea ver a toda nuestra familia congregada en torno a la palabra. No hay excusa para decir que no podemos hacerlo. Ahí está la palabra. Abre la puerta de tu corazón y recibe la palabra junto con tu familia. Si no están cercanos, invítalos a que también se conecten. Gracias por estar allí con nosotros. Ahora sí, a lo que hemos venido. El Señor Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro, es decir, Dios es su Padre. Y cuando nosotros nos acercamos a papá, lo hacemos con confianza. Hola papá, aquí estamos. Y dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Papá, tienes un pan para nosotros hoy. Es tu palabra, es tu revelación. Tengo hambre, me quiero comer todo. No como aquellos niños que hay que obligarlos para que se tomen la sopa. No, te prometemos que estamos listos para disfrutar de este alimento que tú has preparado para nosotros. En tu palabra está la vida y vida en abundancia. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Habla, mi Señor, que tu pueblo escuche. Tú eres el pastor de este ministerio y este pueblo maravilloso ha venido a escucharte a ti. Solo a ti la gloria, solo a ti la honra, solo a ti la exaltación y la alabanza. Gracias por todo lo que a través de tu palabra harás en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Hoy, mi preciosa familia, el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Ceguera Espiritual. Ceguera espiritual. El libro de Nehemías, en el capítulo 13, versículos 4 y 5, dice la bendita palabra del Señor. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Verso 5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios del diezmo, del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Nehemías, una vez terminó la obra de reconstrucción de Jerusalén, tomó la decisión de regresar a sus deberes en la corte persa. Como todos recordarán, Nehemías era copero del rey Artajerjes. Nehemías, después de haber dejado todo establecido y funcionando a la perfección, después que levantó los muros, restauró las puertas y dejó todo funcionando, él estuvo lejos de Jerusalén por espacio de unos 10 o 12 años aproximadamente. Él fue a ese propósito, a levantar las puertas y los muros que estaban en ruinas. Se cumplió el propósito y es tiempo de regresar a sus funciones. Cuando Nehemías, después de 10 o 12 años aproximadamente, él se dispone a regresar de nuevo a Jerusalén, él se dio cuenta de algo. Él se dio cuenta que el sacerdote Eliasib
siendo el jefe de la casa de Dios, había emparentado con Tobías el amonita. Esa palabra emparentar nos habla de establecer una relación de parentesco mediante el matrimonio. Es posible que se haya casado Tobías con una de sus hijas, de las hijas del sacerdote, o uno de los hijos del sacerdote Eliasib se pudo haber casado con una hija de Tobías. No lo sé, pero dice que emparentaron. Lo cierto es que dice la Biblia que tanto el sacerdote Eliasib como Tobías emparentaron. Eran la misma familia, somos parientes. Todo hubiese estado dentro de lo normal si Nehemías no supiera que este hombre llamado Tobías, en el tiempo de la reconstrucción de Israel, era uno de los que más se oponía para que el templo, el altar de Dios y los muros y las puertas de Jerusalén jamás fueran reedificadas. Diremos Nehemías capítulo 4, versos 7 y 8. Dice la palabra, Nehemías 4, 7 y 8. Dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y ahí estaba Tobías, verso 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño, y ahí estaba el señor Tobías. Por su ceguera espiritual, que es el título del mensaje, el sacerdote Eliasib había llegado a un acuerdo con uno de los enemigos de la obra de Nehemías en la reconstrucción de Jerusalén. Tobías, quien era descendiente de Amón. ¿Se acuerda que los amonitas y los moabitas los habían expulsado de la congregación hacía unos años atrás? Nehemías 2:10. Miremos esto. Nehemías 2:10. Dice, pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, este era del pueblo de Amón, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Este hombre hacía parte del grupo de los mezclados con extranjeros que habían sido excluidos de la congregación del pueblo de Dios alrededor de 10 o 12 años atrás. Cuando Nehemías hizo esto, recuerdan ustedes, él toma la decisión de regresar al trabajo que antes tenía. Él dijo, todo está bien, ya sacamos, excluyeron, pero llega ahí. Cuando Nehemías regresa de nuevo a Jerusalén, se encuentra con que el señor Tobías, que le había hecho la guerra, no solo estaba presente en la congregación, sino que incluso rentaba un cuarto dentro de los patios del templo, en el lugar donde antes guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado para dar a los levitas, cantores, porteros y sacerdotes. Este, sin lugar a dudas, era un lugar sagrado. Allí ahora vivía el señor Tobías. Y pensaba yo, es como arrendarle un cuarto a un ladrón dentro de un banco. ¡Qué peligro! Nehemías capítulo 13, versos 6 y 7, dice, Nehemías 13, 6, 7, mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, está hablando Nehemías, yo me había ido, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey
Y al cabo de unos días pedí permiso al rey, verso 7, para volver a Jerusalén, después de 10 o 12 años. Él dice, voy a volver a ver cómo está la gente. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, era el sacerdote, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Wow. Aparentemente Tobías no había cambiado con los años. No se había unido al pueblo de Dios en los términos de su pacto. El problema era evidente para Nehemías. Pero el sacerdote Eliasib estaba totalmente cegado a ello. ¿Cómo se le ocurre, Eliasib, hacerle una recámara a Tobías en ese lugar tan sagrado? La Biblia dice que esto le dolió a Nehemías en gran manera. Nehemías 13, 8, 9, así quedó registrado. Dice aquí, y me dolió en gran manera todo el esfuerzo de Nehemías para reconstruir, para santificar al pueblo. Y ahora se encuentra con esto, y le dolió en gran manera. Y dice, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías. Me estoy imaginando al Señor Jesucristo cuando llegó al templo y encontró a los cambistas y esta gente que estaba ahí. Cogió y los sacó a todos. Así llegó Nehemías y cogió los muebles de Tobías. Él tenía tal vez una mecedora, no sé cuántos muebles, televisor, no sé, pero cogió todo y lo botó. Fuera de la cámara. El celo de Dios. Verso 9. Y dije que limpiasen las cámaras. No solo lo saco, limpien, que eso está sucio, que eso está contaminado. Este señor contaminó esto. Y dije que limpiasen las cámaras. E hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Esto es para las ofrendas, el incienso, esto es para los diezmos, esto es para las cosas sagradas del Señor. ¿Qué hace Tobías viviendo aquí? Había varias razones por la que esto era tan inquietante para Nehemías. Porque habitaciones dentro de los patios del templo de Dios estaban siendo ocupadas por un hombre que no solo era un pagano, sino que también tenía una historia de oposición activa a la obra de Dios en los días de Nehemías. Y al parecer, la oposición contra lo establecido por Dios continuó estando Tobías viviendo en aquel lugar. Nehemías 13, 10, 12. Dice la palabra, Nehemías 13, 10, 12. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. ¿Se habían cuadrado que le iban a dar a los levitas y a los sacerdotes? Dice, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Verso 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Verso 12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano otra vez, y del vino y del aceite a los almacenes. Todos aquellos que se habían comprometido a diezmar lo habían dejado de hacer. Es tremendo. Cuando está Nehemías, ellos dicen, vamos a diezmar, y trajeron diezmos gozosos, y a partir de ahora vamos a darle a los levitas lo que Dios prometió que les iba a dar. Pero se va Nehemías, llega Tobías, y ninguno diezma ni ninguno da nada. Algo parecido con la realidad, es pura coincidencia. La necesidad en la casa de Dios
era tan grande que ya no había quien sirviera en los templos. Los levitas y los cantores, que Nehemías había establecido para que sirvieran en la obra del Señor, ya no estaban. Se habían ido. Habían abandonado la obra de Dios. Ellos huyeron cada uno a su heredad. Y me llama la atención, no dice que voluntariamente se fueron a su heredad. Lo que dice la palabra es que huyeron. Huyeron. Se fueron escondidos, yo no sé, huyeron. Seguramente porque sin recursos no había forma de sostener la obra de Dios. Es complicado, tú puedes tener muchas ganas de servir a Dios, pero si la gente no da lo que tiene que dar, ¿cómo la obra de Dios va a funcionar? Y a veces dejamos que esos Tobías vengan a nuestra vida y se sienten allí donde van las ofrendas y los diezmos y nos digan, no des nada. No des nada. Y estamos allí conectados y un día dijimos, sí, vamos a hacerlo. Tobía ha dicho, no. Aquí en esta recámara, aquí no va a haber diezmos, aquí no va a haber ofrendas, aquí no va a haber nada. Aquí quien voy a estar soy yo. Y yo digo que esos diezmos y eso no se debe hacer, es un desperdicio. Lo cierto es que los que servían en el templo, cantores, levitas y sacerdotes, no tenían cómo ofrecer holocaustos a Dios. Y no tenían cómo sostener la obra del templo, porque Tobías hizo su trabajo. Y es posible que Tobías los haya hecho huir del templo, para instalarse él en el lugar donde se recolectaban los diezmos, las ofrendas y las primicias, que el pueblo traía para el sostenimiento de los levitas, de los sacerdotes y los cantores. A veces cuando se nos predica este tipo de cosas, al momento decimos amén. Vamos a hacerlo, pastor. Cuente con nuestro apoyo. Y pasa un día 12 de nuevo, viene Tobías y nos hace olvidar el compromiso que hicimos. Habían pasado solo 10 años. Y ya no había nada de lo que se habían comprometido a hacer. Por eso Nehemías estaba tan enojado con ellos. Pero mucho más con el sacerdote Eliasib. Esto hablaba muy mal de él. Él era se supone, líder espiritual destacado en Israel. Y se supone que la gente que diezma y ofrenda son espirituales. Y no solo él, sino la gente que lo rodeaba. Esto mostraba que si Eliasib, sacerdote, estaba cegado a un área problemática, tampoco hubo nadie a su alrededor que lo hubiese podido confrontar con el problema. Nadie le dijo nada al sacerdote, o sea que la ceguera espiritual no estaba solo en el sacerdote Eliasib, sino en todo el pueblo de Israel. Allí vieron viviendo a Tobías en la recámara donde se recogían los diezmos y las ofrendas, y ninguno confrontó al sacerdote. Todos hicieron silencio frente a lo que estaba pasando, y eso los convirtió también en cómplices. Tobías habla y dice, no des nada, más bien invierte ese dinero en otra cosa. Y lo tremendo es que no hayan escuchado la predicación de Nehemías, quien les ayudó a restaurar el muro y la ciudad de Jerusalén. Y sí hayan escuchado la predicación de Tobías, que les dijo, no vuelvan a diezmar, no vuelvan a dar nada. ¿Quién te predica a ti? ¿Cuál es la voz que tú escuchas? ¿La que te dice bendice la obra de Dios o la que te dice no lo hagas? ¿Quién es tu pastor? Esto hacía dudar a Nehemías del valor duradero del avivamiento espiritual del que fue testigo cuando estuvo por primera vez.
¿Se acuerdan que Él les predicó la palabra a través de Esdras y la ley? Y ellos lloraban y se quebrantaron por todos los que se les mostró. Y luego salieron a consagrar el muro de la ciudad y los coros y cantaban y trajeron diezmos y pasó un tiempo y ya nadie hacía nada. Ahora nos podríamos ver tentados a juzgar el comportamiento del sacerdote Eliasib. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces nos comprometemos a diezmar? Nos comprometemos a obedecer los mandatos de Dios y el tiempo pasa y pasa y pasa y tampoco cumplimos con lo que prometimos. Pareciera que no existieran dolientes con la obra de Dios. Y si los que sirven en el templo tienen que salir oyendo, es problema de ellos, pero yo no voy a dar nada. Si la obra de Dios no tiene cómo funcionar, no es problema mío. Mire cómo funciona. Así piensa el espíritu de Tobías, que a veces está encubierto cuando hay ceguera espiritual. Los levitas, los sacerdotes y cantores tuvieron que abandonar el servicio. Óigase bien, el servicio. Cuando Nehemías llegó, no encontró a nadie en el templo. No había quien ofreciera holocaustos al Señor. No había quien hiciera expiación por el pecado del pueblo. ¿Dónde están los sacerdotes? Se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque todavía se está viviendo en la recámara donde guardaban los diezmos y las ofrendas. El Señor no quiere que vuelvan a traer diezmos y ofrendas. ¿Y se fueron por qué? Porque el pueblo no cumplió con dar lo que estaba establecido en la ley. Dios se había comprometido en que los levitas, por no haber recibido heredad, ellos recibirían los diezmos y las ofrendas del pueblo para su subsistencia, para el mantenimiento del pueblo y por supuesto para ayudar a la comunidad. La pregunta es, ¿qué actitudes, comportamientos y costumbres hay de nuestra antigua manera de vivir aún viviendo en nosotros? Y por causa de la ceguera espiritual no nos hemos determinado a sacarlas de una vez por todas. Ahí estaba Tobías, enemigo del pueblo de Dios, y nadie se había dado cuenta el peligro de tener una persona como esta ahí. La ceguera en el ámbito natural es pérdida total de la vista. La ceguera espiritual es no poder ver las obras manifiestas de Dios en nuestra vida, en nuestra familia o inclusive alrededor de nosotros. La ceguera espiritual es una condición que tiene una persona cuando no puede ver a Dios o no puede comprender su mensaje. Primera de Corintios 2:14 enseña, Primera de Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural, esa palabra natural es almático, es una persona influenciada por la naturaleza adámica. El primer Adán era almático. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. La persona almática o natural es aquella que se deja influenciar por lo que piensa, por lo que siente. Es el alma la que predomina en una persona natural. La persona natural que no es espiritual dice que no percibe o no puede ver las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aunque Dios está obrando a nuestro alrededor, buscándonos y mostrándonos su gloria, algunas personas no pueden percibir su obra divina. Hechos capítulo 28, versos 26 al 27. Dice la palabra de Dios: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Verso 27.
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Eso es ceguera. Una persona que no ve a Dios o no conoce a Dios, lamentablemente está pereciendo espiritualmente. Segunda de Corintios capítulo 4, 3, 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, si no entiendes el evangelio, la persona que no entiende es una persona que es un candidato a perder la salvación. Verso 4. En los cuales el Dios, con minúscula, el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miremos otro texto, Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Apocalipsis 3, 17. Dice: porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No es que yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada, tú eres un ciego. Y por eso no te das cuenta. La gente dice: no, pero yo no estoy ciego porque yo puedo ver, no me tropiezo con nada. Estamos hablando de ceguera espiritual. En resumen, aquellos que rechazan a Cristo son espiritualmente ciegos y están perdidos. Juan capítulo 6, versos 68, 69. Dice la palabra del Señor: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde iremos? Porque habían unos que no les gustaba la manera de predicar de Jesús y dice que empezaron a irse porque les pareció muy fuerte lo que Jesús predicó. Y le dijo Jesús a sus discípulos: si ustedes quieren irse también lo pueden hacer. Pero dijo Pedro: ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La persona espiritualmente ciega no puede entender el mensaje de Dios. No pueden entender la palabra. No pueden discernir entre lo que es bueno y es malo. Pasó con el sacerdote Eliasib. No se daba cuenta que Tobías, el daño que estaba haciendo. La persona que está ciega espiritualmente no sabe contra quién es su lucha. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. La persona ciega espiritualmente no comprende la necesidad de orar por su familia, por sus hijos. Para un individuo espiritualmente ciego, las cosas espirituales no tienen sentido, por eso se duerme. Aquellos que rechazan la palabra de Dios son espiritualmente ciegos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caen en el hueco. Segundo de Pedro 3:3. Dice la palabra: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Así dice, burladores. Andando según sus propias concupiscencias. Gente que se burla. ¿Conoce usted de personas que se burlan de los que siguen el Evangelio de Cristo? ¿O hacía parte usted del grupo de personas que se burlaba de aquellos que predican el mensaje? Mira, están locos. Dice que orando.
Dizque alabando a Dios. Están locos. Dizque congregándose en torno a la palabra. Dizque sus vidas cambiaron. Dizque dejaron las cosas del mundo. Dizque ahora están pidiéndole perdón a todo mundo. Están locos. Estamos locos de amor por Cristo. Yo no sé quién es más loco. Aquel que se mata porque su equipo de fútbol no ganó, se matan entre hinchas. O aquel que adora a Jesucristo, que dio la vida por él en la cruz del Calvario. No sé quién está más loco. Bueno, ellos se burlan. ¿Por qué? Porque su ceguera espiritual no les permite entender la verdad de las Escrituras, porque les suena estúpido. Ellos dicen que esto es para gente ignorante, pero es su ceguera la que no les deja ver. Dicen que lo que aquí se enseña es retrógrado, que es pasado de moda. Primera de Corintios 1:18. Dice la palabra, Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura. Es locura a los que se pierden. Si usted piensa que las cosas de Dios son locura, usted se va a perder, es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. No, Humberto se volvió loco porque ya no toma. Humberto se volvió loco porque ahora anda, dizque, predicando la palabra de Dios. Estoy loco y quiero enloquecerme más por Cristo. Cuando una persona rechaza el mensaje de Cristo, no es salvo y necesita que sus ojos se abran a la importancia de Cristo en su vida. Juan capítulo 12, verso 48. El libro de Juan capítulo 12, verso 48, enseña: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que he hablado, ella le juzgará. El libro de Hebreos capítulo 2, verso 4, de 2 al 4, dice la palabra: Hebreos 2, del 2 al 4, dice la palabra: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En las Escrituras, el apóstol Pablo describe a Satanás como la causa de la ceguera espiritual en su carta a los Corintios, segunda de Corintios 4:4. Dice, segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios con minúscula de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Si usted no logra comprender la palabra, entonces Satanás ha estado haciendo su trabajo. Ha estado colocando ceguera espiritual para que usted no entienda. El entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo no quiere que usted entienda la Biblia. Por eso, para muchos la Biblia es un somnífero. Apenas la abren, caen fulminantemente dormidos. Es que me da sueño. No, es que está ciego espiritualmente. Es que está muerto espiritualmente, y por eso las cosas de Dios le aburren, no le parecen interesantes, no le llaman la atención, no siente deleite. Satanás, quien es el padre de la mentira,
tiene como objetivo alejar a los humanos de la verdad de Dios. De cualquier manera que pueda, Él sabe que al conocer la verdad seremos libres y Él no quiere que usted sea libre. Por eso lo mantiene ciego ante las cosas espirituales. La Biblia lo llama extraordinariamente malvado. Él es la causa de todas las tentaciones y el destructor de la carne. Si usted no logra comprender la palabra, no se ría, no le parezca chistoso, es que yo me duermo, es que yo no entiendo. Usted tiene que caer de rodillas delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, yo quiero ver. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel ciego Bartimeo. Dice la Biblia que él estaba junto al camino, la palabra es junto. Y Jesús iba pasando por aquel lugar y él empieza a clamar. Él empieza a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. No dijo profeta, hijo de David. Él sabía que Jesús era el enviado de Dios. Y no quería dejar pasar aquella oportunidad por nada del mundo. Y empezó a clamar hasta que Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Este ciego no estaba pidiendo: Señor, dame una moneda, yo soy un mendigo, soluciona mis problemas económicos, haz un milagro en mi vida. No. Él dijo, cuando Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Dijo: yo quiero ver, quiero recobrar la visión. Y cuando Jesús hace el milagro y este hombre recobra la visión, dice que empezó a seguir a Jesús estando en el camino, ya no dice junto al camino. La ceguera espiritual te mantiene junto al camino. Hay personas que piensan que por congregarse ya están en el camino. No, hay gente que puede llevar años en la iglesia estando junto al camino y jamás en el camino, siguiendo los pasos de Jesús. Eso lo hace la ceguera espiritual. Primera de Corintios 5:5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Incluso Satanás intenta cegar a los creyentes tratando de atraparnos y alejarnos de Dios a través de la tentación, el miedo, la soledad, la preocupación, la depresión y la persecución. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no las ignoramos. Él sigue trabajando todos los días para alejarnos de esta verdad. Hay muchos hogares, con tristeza tengo que decirlo, donde las Biblias están colocadas en unos atriles, abiertas en el Salmo 91, amarillas completamente, no las leen, simplemente las abren ahí como si fuera la Biblia un amuleto, pero jamás han sabido lo que la Biblia dice. El diablo les dijo que con poner la Biblia allí era suficiente. Como que los diablos llegan, leen el Salmo 91, el Salmo 93 y se asusta y se van, como si fuera una herradura puesta detrás de la puerta de la casa. La Biblia es más que el Salmo 91 y el Salmo 23. Hay mucho más que tienes que aprender, pero tienes que desempolvar la Biblia. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Cuánto haces que no tocas una Biblia? ¿O tienes Biblia? El enemigo no está interesado en que tú sepas y conozcas la verdad. Es fácil sucumbir a los planes del diablo cuando estamos separados de Dios y confiamos en nosotros mismos. Satanás viene a tres cosas: a matar, a robar y a destruir. A matar y a destruir. ¿Qué se roba? Se roba la palabra. Porque la palabra es el fundamento de la fe. La fe viene por el oír. Se roba la palabra. Lo segundo que hace es que mata tu fe. Y cuando se ha robado la palabra y mató tu fe, entonces te puede destruir. Te puede destruir. Por eso es importante que siempre nos estemos alimentando de la palabra. El mundo es tentador. Y la fuerte inclinación de la humanidad a buscar la felicidad por sí sola nubla o enceguece todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando las personas persisten en desobedecer a Dios y servirse a sí mismas, Él las entrega a ceguera espiritual. Juan capítulo 12, verso 40, dice la palabra, Juan 12, 40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean. Eso hace Satanás con los ojos. Vamos a repetir de nuevo eso.
cegó los ojos, esto hace Satanás. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Satanás ciega el corazón. Por medio de la gracia divina, Dios ofrece una forma de ver. Dejados a nuestros propios recursos, los humanos somos espiritualmente ciegos y sin esperanza. Pero Jesús es la luz del mundo y puede abrir nuestros ojos para ver. Por eso Juan 3:16 dice claramente: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora uno se preguntará: ¿me pierdo de qué? Claro, te puedes perder. Cierra tus ojos e intenta hacer las cosas que habitualmente haces en tu casa. O tápate la vista y te vas a dar cuenta que vas a tropezar por un lado y por otro. Así es la vida de una persona cuando no es Cristo la luz que ilumina sus pasos. En Cristo se nos da la vista espiritual y podemos ejercitar esta visión espiritual permitiendo que Dios reine en nuestras vidas y siguiendo sus mandamientos que nos protegen de las trampas de Satanás. Alguien dirá: sí, eso le pasa a otros. Yo no, porque soy supremamente espiritual, yo estoy por encima del bien y del mal, eso a mí no me toca. Pero estamos hablando de un hombre que era sacerdote, era el líder y estaba y permitía que Tobías vivía en la recámara, y eso que era el sacerdote. ¿Qué se puede esperar de nosotros? No podemos caer en la trampa del enemigo de pensar que a nosotros no. Si alguien tiene que cuidarse, somos nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, verso 13. Dice la palabra. No, esa ceguera espiritual es para los que no conocen a Cristo. Yo sí conozco a Cristo. Este hombre, Eliasib, sí conocía a Cristo y servía a Cristo y servía al Señor. Pero era ciego. Era ciego. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu a nosotros, que es el que nos ayuda a ver. La Biblia dice que Él es el que nos guía a toda verdad, y esa palabra guía, me imagino a uno llevando a un ciego, ¿verdad? El ciego tiene un bastón para ir tocando, pero cuando alguien toma de su mano, pues uno va confiado y pasa a la calle tranquilo porque alguien lo va guiando. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Somos ciegos, y si Él no nos toma de su mano, y si no nos dirige a través de su palabra, de seguro estaremos perdidos. Aunque Satanás tiene como objetivo cegar incluso a los creyentes a la bondad de Dios y sus promesas, Dios nos ha proporcionado la armadura espiritual que necesitamos para estar a salvo de los planes del diablo. En Efesios habla de la armadura de Dios. Debemos recordar que Jesús es nuestra luz y aferrarnos a su verdad para que nunca seamos cegados a Dios. Tenga la plena certeza que si Jesús es quien guía su vida, Él le guiará al Padre a donde usted y yo queremos llegar. Sigamos sus pasos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Es seguirlo a Él. Es imitar sus pasos. Esto nos da la certeza hoy día que hay tantas religiones y que todos proclaman tener la verdad. Solo hay una verdad, se llama Jesús. Él dijo: yo soy la verdad, no una de las verdades. Seguir su ejemplo, imitar su ejemplo, seguir su doctrina, nos va a garantizar a nosotros no tropezar por el camino y saber que vamos por el camino correcto. Es imposible tropezarnos viviendo una vida alejados de Él. Miremos algunas causas de ceguera espiritual para tenerlas en cuenta. Simplemente vamos a relacionarlas. Usted, por supuesto, debe profundizar en ellas. ¿Por qué? Se estará preguntando, ¿y cómo así la ceguera? Bueno, ¿qué causa la ceguera? La rebeldía. Número 1, la rebeldía causa la ceguera. Rebeldía. Ir en contra de lo establecido por Dios. Ezequiel capítulo 12, versos del 1 al 2 dice, esto causa ceguera, dice aquí, mire,
Vino mi palabra de Jehová diciendo, verso 2, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, ojo, casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, el rebelde no puede ver. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Así que la rebeldía hay que sacarla del corazón. La rebeldía contra Dios, contra sus preceptos, causa ceguera espiritual. La persona rebelde no le gusta la palabra de Dios, no quiere congregarse, no quiere buscar a Dios. No puede ver. Número 2, causa de ceguera espiritual, la incredulidad. La incredulidad. En este ejemplo vemos al criado de el profeta Eliseo, que teme al gran ejército de los sirios que tenían sitiada la ciudad. Él está temeroso. ¡Wow! Y el profeta ora de la siguiente manera, Segunda de Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La rebeldía, número 1, la incredulidad, número 2, te coloca velos en los ojos que no te permiten ver. Hay momentos en que no encontramos salidas. El siervo de Eliseo veía que los enemigos eran más que ellos y empezó a llenarse de temor. Cuando hay ceguera espiritual, tú ves solo el problema y no puedes ver aquel que puede solucionar ese problema. Por eso tanta gente desanimada, por eso tanta gente angustiada, por eso tanta gente preocupada cuando enfrentan un problema, porque la ceguera espiritual que tienen no le permiten sino mirar el problema y no aquel que puede resolverlo. Cuando Israel fue a conquistar la tierra prometida, ellos vieron gigantes. Esos gigantes también los vio Josué y Caleb. Pero la mirada de ellos estaba puesta en el que podría darle la victoria ante esos gigantes. Uno más grande que esos gigantes, y por eso pudieron entrar a la tierra de las promesas. Hay personas que tienen, repito, un problema, una dificultad, llámese como se llame, y empiezan a angustiarse, empiezan a llorar, empiezan a preocuparse. Es como si no se dieran cuenta quién está alrededor de ellos. Que el Señor acampa alrededor de sus vidas. Él ha prometido que nos va a cuidar, que nos va a ayudar. ¿Por qué temer entonces? Por la ceguera espiritual. El diablo te dice, en ese problema tú estás solo, de esa enfermedad no te vas a poder levantar, de esa crisis no vas a poder salir. Y tú te angustias por la ceguera. ¿Qué más causa ceguera espiritual? Poner nuestra mirada en las circunstancias o en los problemas y no en Dios. Job capítulo 17, verso 7 dice la palabra. Job 17:7. Mis ojos se oscurecieron por mi dolor. Cuando tú estás pasando por dolor, por aflicción y pones tu mirada en el problema, en la aflicción que estás viviendo. Job había perdido 10 de sus hijos, sus bienes, había perdido su salud, eso le causó dolor. Y ese dolor, poner su mirada en el dolor, en la prueba, en lo que estaba viviendo, dice que causó que sus ojos se oscurecieran y mis pensamientos todos son como sombra, todo es oscuridad, tú no puedes ver. Cuando estás concentrado en el problema, cuando estás mirando la dificultad. Número 4, ¿qué más causa ceguera? Los prejuicios, por los prejuicios. Primera de Juan 2:11. Primera de Juan 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Si usted odia a alguien, si usted aborrece a un vecino, si usted aborrece a un familiar, si usted aborrece a su cónyuge, si usted aborrece a alguien que le hizo algo, usted está en tinieblas. Usted está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y dice, y no sabe a dónde va, está perdido. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así que si aborrece a alguien, si tiene algo en contra de alguien, póngase a cuentas, porque eso es un síntoma de que usted está ciego. Siente algo por su cónyuge, en contra de su cónyuge, usted tiene ceguera en sus ojos y por eso no puede ver. Número 5. Ver solamente las apariencias y no tener discernimiento. Eso también causa ceguera. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer,
ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, es decir, lo externo, las apariencias, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué mira Dios? El corazón es la mente, las emociones, la voluntad y la conciencia. Dios mira lo que estás pensando, Dios mira lo que estás maquinando, Dios mira lo que estás sintiendo, Dios mira eso, lo que el hombre no mira. El hombre mira lo de afuera, me veo bien, pero Dios mira lo de adentro. La ceguera espiritual no nos permite tener discernimiento y poder ver mucho más allá de las apariencias. Lo sexto, que causa ceguera: ver cosas que contaminan nuestro ser. Ver cosas que contaminan nuestro ser. Pornografía, inmoralidad sexual y tantas cosas. Dice Mateo capítulo 6, verso 22 y 23. Mire lo que dice. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es bueno. ¿Qué es lo que miran tus ojos? ¿Están mirando cosas que edifican o cosas que no edifican? Verso 23. Pero si tu ojo es maligno, siempre dado a la perversión, a la maldad, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si tú estás mirando a un hombre o a una mujer que no es tu cónyuge, que no es tu pareja, para desearlo, entonces tu ojo está en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Dice el Señor. El ojo es la lámpara, pero si la lámpara está cubierta, no puede alumbrar. Podemos sanar de la ceguera espiritual como a través de la revelación de la palabra y de la persona de Jesús. Mire qué pasó en 1 Samuel capítulo 14, verso 27. 1 Samuel 14, 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel. La palabra es como la miel. Y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Fueron aclarados sus ojos. La palabra nos devuelve la visión, por supuesto, cuando la atesoramos en nuestro corazón. Termino con esto. Si del pecado aún no eres consciente, la ceguera espiritual sigue estando presente. Si del pecado aún no eres consciente, la ceguera espiritual sigue estando presente. Y en este punto hay que ir a Dios de rodillas y clamar desde lo más profundo de nuestro corazón, no una oración trivial, sino una oración con un corazón desgarrado delante de la presencia del Señor, entendiendo la magnitud de todo esto. El ciego Bartimeo llevaba muchos años en oscuridad. Y cuando escuchó que Jesús pasó por aquel lugar, él supo que Jesús podría darle de nuevo luz a sus ojos. Y por eso dijo, yo no voy a parar. Yo voy a clamar hasta que Jesús se detenga y me devuelva la vista, la visión. Y con esa actitud, este hombre empezó a clamar y a decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y la respuesta nada que venía, Jesús seguía avanzando. Pero a medida que Jesús se alejaba, los gritos eran más fuertes. Este hombre anhelaba salir de aquellas tinieblas. El problema es que muchas veces, mi amado Dios, no oramos con esa misma pasión que oró Bartimeo. Por una sencilla razón, porque las cegueras que el enemigo ha colocado en nuestros ojos nos hacen creer que somos santos, puros, limpios, que ya somos perfectos,
que ya los demás son los que tienen que cambiar y que nosotros estamos por encima del bien y del mal. Eso también es ceguera. Eliasib, siendo un sacerdote, el director del templo, no era consciente de quién estaba habitando en la recámara de Dios. ¿Y cuántas veces, por causa de la ceguera espiritual que habita en nosotros, hemos dejado que en nuestro corazón habiten cosas, actitudes, comportamientos, costumbres, que están ahí viviendo con nosotros, y por la ceguera no hemos tomado la determinación de erradicarla de nuestras vidas? Amado Dios, hoy clamamos desde lo profundo de nuestro corazón como lo hizo Bartimeo. Hijo de David, ten misericordia de mí. David decía, ¿quién podrá encubrir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque el último que se da cuenta que está fallando es uno mismo, Señor. Sé tú la luz que ilumine nuestro entendimiento, para poder percatarnos, para poder darnos cuenta, Señor, que es lo malo que hay en nosotros que necesitamos sacar. Bartimeo dijo, yo lo que quiero es recobrar la visión. Yo no necesito más. ¿De qué me vale que tú me des un carro? ¿De qué me vale que tú pagues mis deudas? ¿De qué me vale que tú hagas cosas en favor de mi vida si no puedo ver? Yo necesito es ver. ¿Y para qué quiero ver? Quiero ver para seguirte. Para no estar más junto al camino, sino para entrar contigo en un compromiso genuino. Ten misericordia, Hijo de David, de todos nosotros. Ten misericordia, mi Señor, y haz que los velos que Satanás quiso colocar en nuestros ojos y en nuestro corazón hoy sean desarraigados por el poder de tu sangre bendita, amado Dios. Quita los velos que no me dejan ver, amado. Y haz que hoy recobremos la visión. Necesitamos. Somos ciegos espiritualmente. Y necesitamos a tu Espíritu Santo para que sea Él nuestro bastón que nos guíe, como pasó con Jacob, que salió de aquel Peniel sostenido en un bastón. Necesitamos sostenernos en ti, necesitamos depender de ti, de tu palabra, que sea ella la que nos guíe, porque de lo contrario estamos perdidos, amado. Gracias por lo que has hecho hoy en nuestros corazones. Por supuesto, hoy es el comienzo. Hay muchas cosas más encubiertas que tienen que salir a la luz, pero estamos plenamente seguros y convencidos que tomados de tu mano tendremos la certeza de ir por el camino correcto. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, mi Señor. Amén. Necesitamos de Él. Si usted piensa que ya no necesita bastón, usted sigue estando ciego. Usted necesita el bastón. Usted necesita a alguien que le guíe. Todos necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos su palabra, que es como el GPS, es como el mapa que nos indica. Sin estos elementos, sin estas herramientas, estamos perdidos. Estamos perdidos. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no dice el que sabe un poco de mí, el que me sigue no andará en tinieblas. Sigámosle a Él. Sigamos el ejemplo de Jesús. La bendiga. La luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Su palabra da luz a nuestra vida y nos enseña qué debemos hacer, qué no debemos hacer o cómo debemos hacer las cosas. Les cuento una excelente noticia. Ya estamos alcanzando, para la gloria de Dios, en el canal de YouTube. Más de 3,000 personas en el canal de YouTube. Es una gran bendición. Son 3,000 almas que están allí recibiendo el mensaje. En la página de Facebook, 16,000 personas. Y la idea es que queremos seguir creciendo. El anhelo del corazón de Dios, sabemos, es que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. ¿Y cómo podemos lograr eso? Cuando todos ustedes también
nos ponen en evidencia, invitan a sus amigos y comparten con ellos. Así que si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, lo invitamos para que lo haga. Si desea compartir esta página de Facebook, lo puede hacer. Si usted considera en su corazón que Verdades Eternas ha sido un ministerio de bendición para su vida y usted cree conveniente que Verdades Eternas necesita seguir adelante llevando el mensaje de salvación y quiere bendecir la obra que realizamos a través de ese número que aparece en pantalla, el 317-427-0754, es un número de Nequi, también es el mismo de David Plata, de Da Vivienda. Entonces las personas que desean ayudarnos a seguir adelante con este sueño, ahí les contamos un poco de adelanto. Estamos trabajando en una nueva imagen para Verdades Eternas, entonces está quedando todo muy súper, trabajando en nuevos logos, en nuevas propuestas, porque la idea es que para Dios siempre lo mejor. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. No olvide, si del pecado aún no eres consciente, la ceguera espiritual sigue estando presente. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de